Muy buenas noches. Es un gusto estar de nuevo con ustedes otro día miércoles y comenzar el estudio de la palabra de Dios, que es lo que el Padre nos quiere hablar para usted y para mí. Y sabe que en este día miércoles Dios me dio una palabra que de pronto puede parecer inusual para la fecha, porque estamos terminando noviembre, comenzamos diciembre, donde las personas pues nos deseamos paz, alegría. Pero Dios habla acerca del sufrimiento. Aún en estas fechas donde se habla de amor, de paz, hay mucha gente que también sufre. Está del otro lado. Hay gente que sufre soledad, tristeza, de pronto también hasta el no tener recursos para celebrar la Navidad como la han diseñado el mundo y el marketing. Porque en realidad la celebración debe ser esa unión familiar. Es una fiesta donde se pide perdón, se da perdón, porque obtenemos nuestra salvación a través del cumplimiento de la promesa de Dios de que su Hijo Jesucristo iba a venir a la tierra. Pero bueno, enfoquémonos en lo de esta noche. Vamos a hablar acerca del sufrimiento. ¿Qué significa el sufrimiento? ¿Ya? Porque muchas veces nosotros tratamos de evitarlo de nuestra vida, separarlo, alejarlo. ¿Ya? Y la Biblia nos dice que el sufrimiento es una parte que nos va a ayudar muchísimo a cada uno de nosotros. Y vamos a ver lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, cuando nos dice así: por lo tanto, hace un ejemplo y nos da una comparación. Dice: por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que Él tuvo, y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. Mire, el pecado es algo que a nosotros nos aleja de Dios. El pecado es algo que nos hace sufrir, no solo a nosotros, sino a la familia. El mundo está sumido en el pecado. Todo lo que nosotros podemos hacer, alejados de Dios, se convierte en pecado. Y aquí nos dice que cuando nosotros tenemos los mismos padecimientos que tuvo Cristo, no es que usted y yo vamos a ir a la cruz, tenemos la capacidad de terminar con el pecado en nuestra vida. Porque generalmente vivimos sumidos en el pecado, o con la carga, o con esa carga de conciencia de que hemos pecado, de que no podemos dejar de hacer ciertas cosas que nos dominan. Todo vicio que nos domina, que nos llena, que, como dijo Pablo, que hacemos aquello que no queríamos hacer. Pero la Biblia nos da la clave aquí en Primera de Pedro, capítulo 4, porque dice que cuando nosotros padecemos, de igual manera que padeció Cristo, tenemos la capacidad de terminar con el pecado. Entonces, el sufrimiento nos va a dar ese empoderamiento para terminar con el pecado. Si usted estudia la vida de Jesucristo, desde cuando Él se dio a conocer como Hijo de Dios, como el enviado, como el cumplimiento de la palabra aquí en la tierra, como la promesa hecha realidad, Él lo que vivió fue rechazo. La Biblia dice que hasta su familia lo rechazaba, no creían en Él. ¿Ya? Hasta sus discípulos muchas veces pensaron en abandonarlo. Dijeron: dura es tu palabra. Lo expresaron de esa forma. Pero Él dice: cuando usted tiene la capacidad, de sufrir, usted va a tener la capacidad de terminar con el pecado. Pero, ¿qué es el sufrimiento? Dice que el sufrimiento puede hacernos más resistentes, más capaces de superar dificultades.
Porque cuando usted ha pasado por ciertas circunstancias, viene eso, tillos. Ejemplo, que nos vendría otra pandemia. Usted va a decir, no se preocupe, ya sé cómo manejarlo. No nos sorprendería como la primera pandemia que nos tomó de sorpresa, desprevenidos, sin saber cómo actuar, perplejos. Pero como ya pasamos esta pandemia, estamos preparados, ya sufrimos todo lo que trajo la pandemia, el coronavirus. Ya lo pasamos. Entonces, el sufrimiento nos hace fuertes, nos hace resistentes, dice. Del mismo modo que un músculo, aquellos que están ahí en el entrenamiento, en el gimnasio, aquellos que quieren tener un buen estado de salud, una buena figura física, saben que para que el músculo se forme, para que el músculo sea resistente, hay que entrenarlo, y ese entrenamiento acarrea sufrimiento, acarrea disciplina, acarrea esfuerzo, dedicación. Todos los días, quiere o no quiere estar ahí. Entonces, ese sufrimiento hace que el músculo se endurezca y dé la forma que su cuerpo necesita. Entonces, de la misma forma, dice, nosotros vamos a ser más fuertes espiritualmente cuando pasamos por ciertos sufrimientos. Y también vamos a ver que dice que el sufrimiento nos enseña a que de pronto no podemos controlar las circunstancias, pero sí la actitud que tenemos ante ella. A usted o a mí puede venirnos cualquier situación adversa, y de hecho nos va a venir, ¿ya? Viene en diferentes etapas de nuestra vida, pero esa situación adversa no lo va a usted poder controlar. Puede ser una enfermedad, un accidente, una crisis, cualquier cosa, pero usted sí puede controlar la actitud. Sí, lo voy a hacer, Dios me va a ayudar, lo voy a superar. Entonces usted tiene una actitud diferente porque usted se volvió resistente, porque pasó por ese proceso de dolor. Por eso no evada las situaciones de sufrimiento, porque esas situaciones nos hacen fuertes, nos hacen poderosos. Y vamos a ver qué le dijo el apóstol Pablo, le dijo a Timoteo. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 3 al 13, le dice, tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, que cada uno que aquellos que militamos, nos comparamos con un soldado y vamos a tener que sufrir penalidades, dice. Y lucha, dice, y aquel que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces le dijo, el labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Le dijo a Timoteo, lucha, sufre, y le da algunos ejemplos. Mira, van a venir adversidades, pero tú mantente firme, que lo que estás aprendiendo te va a ayudar a madurar, a proyectarte, a ser cada día más fuerte. Y le dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios nuestra presa. Pablo incluso fue encarcelado, pero él dijo, a mí me pueden encarcelar, pero ese evangelio que yo llevo, esa palabra que yo predico, no está presa, porque no se calla, porque donde esté yo, estoy hablando la palabra, estoy diciendo, estoy enseñando a las personas que hay un Cristo que lo ama, que hay un Padre de los cielos que está interesado en su vida, que la quiere transformar. Entonces le dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Hay cosas que nosotros tenemos que soportar. Cuando usted trabaja, usted tiene que soportar horarios, peticiones, mucho trabajo, tensión, estrés.
Y usted lo hace porque sabe que ese es el camino que lo lleva a obtener un sueldo. Entonces, en Cristo también tenemos que sufrir. Sufrimos rechazo, sufrimos a veces abandono, crítica, pero eso no nos hace ir para atrás, ¿no? Sino que nos hace cada día más fuertes. ¿Ya? Y en 2 de Timoteo, y de ahí le dice, si somos muertos con Él, con Jesucristo, también viviremos con Él. O sea, cuando yo muero a mis deseos, a ciertas cosas, entonces también tengo esa resurrección con Cristo. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, ahí sí es al contrario, Él permanecerá fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces le dijo, mira, Timoteo era muy joven. Le dijo, pero mira, quiero que sepas que tú estás llevando adelante la palabra de Dios. Y esto te va a traer sufrimiento. Pero que esto no te haga ir para atrás, sino que más bien sea tu impulso para seguir adelante, para seguir caminando, para seguir creyendo, para que tu fe se fortalezca. Ahí mismo en 2 de Timoteo, vamos al capítulo 4, del 1 al 5, y le dice, predica en el versículo 2, la palabra insiste a tiempo y fuera de tiempo. O sea, le dice, tú puede que pase por lo que pases, pero tú no dejes de predicar la palabra. Hoy Dios nos dice, no dejes de predicar la palabra. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y se apartarán de la verdad. O sea, muchos se apartarán de la verdad, pero tú mantente fiel, tú mantente firme, tú mantente creyendo, tú mantente predicando, que no importa la adversidad que estés pasando, tú te mantienes predicando. Un ejemplo de esto también lo tenemos en el Antiguo Testamento. Usted sabe que cuando Dios llamaba a los grandes hombres de Dios, la vida de ellos era muy fuerte, porque generalmente era un profeta contra toda una nación que había decidido alejarse de Dios. Y Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 20, del 7 al 11, hace una expresión hasta un poco poética y le dice, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir, porque sabe que la palabra de Dios a usted lo seduce, ¿ya? Usted entra en amores con Dios. Fuiste, le dice, más fuerte que yo y me venciste. Jeremías fue capaz de reconocer que él tuvo esa intención de alejarse, porque sabía que la palabra que él llevaba era confrontativa y la gente la iba a rechazar. Porque nosotros cuando estamos alejados de Dios tendemos a rechazar la palabra. Pero él le dice, tú fuiste más fuerte que yo. Todo el mundo se burlaba de mí. Miren la situación de Jeremías. Se ríen de mí todo el tiempo. O sea, no es que, ay, ahí viene el profeta Jeremías, bravo, venga, pase, siente. No. Él sufrió lo que llamaríamos en este tiempo bullying. Y aún más fuerte, porque dice, cada vez que hablo es para gritar violencia y destrucción. Porque el pueblo estaba pecando y Jeremías tenía que hablar el mensaje que Dios le hablaba. Él dice, por eso la palabra del Señor fue cada día para mí una deshonra y una burla. Él hablaba y la gente se le burlaba. Él hablaba y la gente lo deshonraba. Pero dice así, él pensó, dijo, no, esto ya no lo puedo soportar. Y dijo, por eso dice, no me acordaré más ni hablaré más en tu nombre. Él quiso cambiar su vida. Él quiso hacer otra cosa. Dice, entonces su palabra en mi corazón
fue como un fuego. Cuando él quiso apartarse y decir, Señor, no, esto que estoy sufriendo es mucho, ya no lo aguanto, dice que la palabra dentro de él comenzó a funcionar como un fuego ardiente que penetra hasta los huesos. Es que él quería dejarlo y no podía. ¿Sabe que a mí hace muchísimos años me sucedió algo parecido? ¿Ya? Yo quería volver a cierta relación y Dios no me lo permitía. Había un deseo en mí, pero el deseo de Dios era más poderoso que eso. Y cuando Dios tiene propósito con usted, su deseo, el deseo de Dios va a prevalecer. Y bendito Dios que prevalezca el deseo de Dios, porque siempre va a ser para bien. Entonces dice, he hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Escucho a muchos decir, hay terror en todas partes, y hasta agregan, definiendo, vamos a denunciarlo. O sea, a los amigos, a las personas a quien predicaba, Jeremías decía, denunciémoslo. Dice, mis mejores amigos esperaban que tropiece. Imagínense, si los mejores amigos de Jeremías esperaban que tropiece, ¿qué le decían los enemigos? Y a veces hay situaciones en que nosotros también, por causa de la palabra, nos toca vivir esto. Sus mejores amigos pueden volverse contra usted, pero escuche lo que viene aquí. Dice, aún mis mejores amigos esperaban que tropiece. También dijeron, quizás lo podamos seducir, o sea, vamos a hacer lo que cambie de parecer, que ya no esté predicando la palabra. ¿Por qué no hace las cosas que nosotros hacemos? Como dicen por ahí, porque no es un ser normal. A veces nos dicen, ¿no? Entonces lo venceremos y nos vengaremos de él. O sea, sus enemigos tramaron. Seduzcamos, entonces lo convencemos y de ahí sí nos vengamos de él. Porque las personas alejadas de Dios tienen esa tendencia al mal. Pero mira lo que sucede aquí. Pero el Señor, aquí hace una declaración coloquial, la hace Jeremías, dice, pero el Señor está conmigo como un guerrero poderoso. Lo dice en la versión NBI. En la versión Reina Valera, me gusta más, dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán. Usted se imagina, si Jeremías al principio estaba que no, Señor, mira lo que hace, me quieren hacer tropezar, me quieren hacer callar. Pero cuando el Espíritu Santo le reveló a Jeremías que Dios estaba a su lado, y no solo estaba a su lado, sino que era un poderoso gigante, ¿quién se le opone? Recuerdo había una película de esos granitos que eran, ¿cómo se llamaba? Que los echaban al agua y luego crecían y se hacían un árbol poderoso y que subían. Entonces, cuando están en la batalla, alguien sale pues a pelear y venía mucha gente en contra de él y todos se detienen. Entonces él se para y dice, ¿quién está detrás de mí? Porque había alguien que estaba detrás de él, que tenía una corona, que hacía que todos los gigantes que estaban delante de él se inclinen. Porque él vio que todos los gigantes se inclinaron y se dio cuenta que no era él, sino era la persona que estaba detrás. Entonces Jeremías también se dio cuenta, o sea, no soy yo, es Dios que está conmigo como poderoso gigante. Y si Él está conmigo como poderoso gigante, puede que se levante hasta el rey, pero lo vencerá. No va a ser mis fuerzas, va a ser las fuerzas de Dios. Usted no está solo, yo no estoy solo. Siempre Dios está con nosotros, como dijo aquí Jeremías, como poderoso gigante. Y mira lo que dice aquí. Por eso los que me persiguen caerán y no podrán prevalecer. Fracasarán y quedarán avergonzados. Eterna será su deshonra, jamás será olvidada. Cuando Jeremías entendió esto, que él tenía el poder supremo a su lado, dijo, pueden decir lo que quieran, ustedes van a ser aplastados y es más, no van a levantarse.
Cuando Dios está con nosotros, cualquier sufrimiento, cualquier pena que usted pueda estar pasando, algo que usted le ha llegado a su vida y usted ha pensado que nunca más se va a ir, usted dígale: en el nombre de Jesús, yo tengo al poderoso de Israel conmigo y te vas, porque Él está conmigo. Y las cosas van a suceder, ¿sí? Porque Dios está respaldando a su pueblo. Usted no está solo, siempre Dios lo va a respaldar. Pero cuando usted dice es capaz de sufrir los agravios, es capaz de llevar adelante el propósito y la tarea que Dios le dio. En el libro de Hebreos 12, capítulo 2, nos dice algo importante y nos da una pauta cuando dice: puesto los ojos en Jesús. Porque Jesucristo fue la expresión máxima del sufrimiento aquí en la tierra. Él padeció y nos dio ejemplo en todas las áreas de la vida. O sea, no es algo que usted no lo haya visto. En Jesucristo, en su palabra está plasmado. Y por eso nos dice Hebreos, capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por la cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Él sabía que a través de su obediencia al ir a la cruz, al padecer todo ese dolor, toda la humanidad iba a tener la oportunidad de conocerlo, de cambiar su rumbo de vida, de llegar a ser un hijo de Dios y compartir con él la herencia eterna. Entonces él dijo: por ese gozo, soy capaz de sufrir todo lo que me viene en este día. Y él dijo: sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y dice aquí algo importante: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando nosotros somos capaces de considerar lo que Cristo vivió, entendemos que nuestros sufrimientos y nuestros padecimientos son pequeños. A nosotros no nos han querido apedrear. A nosotros no nos han dicho: estás expulsando por medio de Belcebú. Y tantas cosas que le dijeron a Cristo. Le dijeron: falso. Le dijeron: tú operas por el poder de Satanás. A pesar que veían los milagros. Así que cuando usted también sufra estos agravios, entonces usted piense: Jesucristo también padeció. Y si yo soy capaz de sufrir todo esto, Dios mismo hará una obra perfecta en mi vida y soy capaz de terminar con el pecado. Y termino con esta parte. Le dice: no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel el padre no lo disciplina? Yo tengo hijos, he disciplinado a mis hijos. No lo he querido hacer, pero sé que es necesario. Y si Dios nos ama y también nos considera a usted y a mí como hijos, Él va a tener que ir disciplinando cada área de nuestra vida que aún no encaja en los propósitos eternos. Porque el Dios Padre quiere que usted también, así como Jesucristo sí padeció, Jesucristo fue a la cruz, pero ¿sabe qué? Luego se sentó en los lugares celestiales y dijo antes de ir al cielo: toda autoridad me ha sido dada, por tanto yo la transfiero a ustedes. Vayan y prediquen el Evangelio. Así que, mi querido amigo, mi querido hermano, no tenga pesar cuando pasen sufrimientos. Cada sufrimiento que usted pasa lo está haciendo más fuerte, más resistente. Y lo segundo, recuerde que usted no está solo. Así como dijo Jeremías, siempre y cuando su sufrimiento no sea por estar en constante pecado, dice: yo estoy contigo como poderoso gigante. Y los que hoy se burlan de ti, o los que hoy te hacen sufrir agravio,
no se levantará, no prevalecerá, porque esa es la palabra que Dios dice. Muy buenas noches. Nos vemos en una próxima oportunidad.